Miles de años antes de que existiera la nación moderna de Irán, antes de que su nombre siquiera apareciera en los mapas, ya estaba escrito su destino en las páginas de un antiguo libro. Un libro que ha sobrevivido guerras, imperios y siglos, la Biblia. Lo que descubrirás hoy no es una simple interpretación, sino un hilo profético que conecta el pasado, el presente y un futuro inquietante para esta nación. Imagina que un pueblo, situado en la intersección de grandes imperios, es mencionado por nombre en textos que datan de más de 2.500 años. Y que esos textos describen eventos que hoy parecen titulares de noticias. Irán no es un país cualquiera. Antiguamente conocido como Persia, fue cuna de reyes legendarios como Ciro y Darío, gobernantes de un imperio que se extendió desde la India hasta Egipto. Pero aquí viene lo sorprendente, la Biblia no solo habla de Persia como una potencia antigua, también revela un papel crucial que jugará en el escenario final de la historia humana. Para entender el futuro profético de Irán, primero debemos mirar atrás. La Biblia menciona a Persia decenas de veces, y casi siempre en momentos decisivos. Isaías 45 habla de Ciro, rey de Persia, más de un siglo antes de que naciera, llamándolo ungido de Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. En Esdras 1 del 1 al 4, se registra el decreto de Ciro permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. En Daniel 10, Persia aparece como un imperio bajo la influencia de fuerzas espirituales, un príncipe de Persia que se opone al ángel que trae un mensaje a Daniel. En pocas palabras, Persia no es solo un actor político en la historia, es también un punto de batalla espiritual. Hoy, Persia ya no se llama así. En 1935 adoptó oficialmente el nombre de Irán. Sin embargo, las raíces históricas, culturales y religiosas permanecen. Es un país con más de 88 millones de habitantes, con una posición estratégica en el Medio Oriente y con un papel clave en las tensiones globales actuales. Lo que muchos no saben es que la Biblia habla de Persia no solo como un imperio antiguo, sino como un aliado importante en un conflicto profetizado que cambiará la historia del mundo. En Ezequiel 38 y 39 encontramos una de las profecías más enigmáticas y discutidas de la Biblia, la guerra de Gog y Magog. En este texto, un líder misterioso llamado Gog de la tierra de Magog reúne a varias naciones para atacar a Israel en los últimos días. Entre esas naciones, una es mencionada por nombre, Persia. Ezequiel 38, 5 dice: Persia, Cusifut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Aquí, Persia representa al Irán moderno. Esto significa que, según la profecía, Irán será parte de una coalición militar en contra de Israel, junto con otras naciones. Piensa en lo que esto significa. Hace más de 2.500 años, un profeta en el exilio, sin acceso a la geopolítica moderna, escribe que Persia será aliada de naciones que aún no existían. Y que en el tiempo final, estará en conflicto directo con Israel. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que estamos frente a un texto inspirado por Dios que trasciende el tiempo? Si observamos la situación actual, la relación entre Irán e Israel es tensa, por decirlo suavemente. El gobierno iraní no reconoce a Israel como nación legítima y ha expresado, en repetidas ocasiones, su deseo de su desaparición. Ha apoyado grupos armados como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, y mantiene una influencia significativa en conflictos de la región. Lo que Ezequiel escribió hace siglos parece encajar inquietantemente con los titulares de hoy. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Las profecías bíblicas no solo se enfocan en política o guerras, sino en el plan de Dios para redimir a las naciones. Incluso en medio de juicios, la Biblia deja entrever que Dios sigue llamando a las personas, incluso en lugares como Irán, a conocerle y seguirle. De hecho, en los últimos años, se han reportado miles de conversiones al cristianismo dentro de Irán, muchas veces en secreto debido a la persecución. Esto nos recuerda que, aunque la nación pueda tener un papel profético en la guerra, el corazón de Dios sigue buscando salvar personas. Si Persia, o Irán, ya estaba escrito en la Biblia hace más de 25 siglos, ¿qué más dice la profecía sobre su papel en el fin de los tiempos?
¿qué nación liderará esta coalición contra Israel? Y lo más inquietante, ¿cuándo podría suceder? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Y lo veremos en la siguiente parte. En la primera parte descubrimos que la Biblia menciona a Persia, el actual Irán, en una profecía que apunta directamente a los últimos días. Hoy vamos a desenmascarar a los demás actores de este conflicto y entender por qué este escenario parece más real que nunca. El capítulo 38 de Ezequiel abre con estas palabras. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38, 1, 2. Aquí tenemos varios nombres que, para el lector moderno, pueden sonar extraños, pero para los estudiosos de la Biblia y la historia, son pistas geográficas y étnicas. Gog no es un país, sino un título, como Sar o Faraón, que representa al líder supremo de esta alianza. Magog, territorio ubicado al norte de Israel, identificado por muchos estudiosos como regiones que hoy corresponden a Rusia y sus alrededores. Mesec y Tubal, nombres antiguos de pueblos que habitaron lo que hoy es Turquía y parte del Cáucaso. Cuando unimos las piezas, parece que la profecía describe una coalición liderada desde el norte, con Turquía, Rusia y otros países como aliados, y entre ellos, Persia, Irán, como actor clave. Ezequiel 38, 5-6 lista a los aliados de Gog. Persia, Cusifut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Persia iguala a Irán moderno. Cus iguala a zona de Sudán o Etiopía actual. Fut iguala generalmente identificado con Libia o el norte de África. Gomer y Togarma igual a regiones de Turquía y el Cáucaso. En otras palabras, un frente norteafricano y euroasiático, con Irán como protagonista en Medio Oriente. La profecía no da un motivo político detallado, pero sí describe la mentalidad de Gog. Subirás contra un país indefenso, para arrebatar despojos y tomar botín, Ezequiel 38 del 11 al 12. Esto puede implicar razones económicas, recursos, gas, petróleo, tecnología, o estratégicas, control territorial. En la actualidad, Israel posee importantes yacimientos de gas natural y es un referente en tecnología y defensa. Una coalición que sienta rivalidad o amenaza podría ver un ataque como un movimiento estratégico. Lo inquietante es que Ezequiel no lo presenta como una guerra cualquiera. Describe un evento masivo en el que Dios mismo interviene. Ezequiel 38 del 18 al 19 dice: En aquel tiempo, mi furor subirá en mi ira. Porque en mi celo y en el fuego de mi enojo he dicho que en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. La profecía menciona terremotos, confusión en las tropas, incluso desastres naturales y plagas que desbaratan a la coalición. Es un juicio divino que deja claro que la victoria será para Israel, no por su propio poder militar, sino por la intervención directa de Dios. En los últimos años, hemos visto cómo las relaciones entre Rusia, Irán y Turquía se han fortalecido en ciertos aspectos, especialmente en temas militares y estratégicos. Aunque tienen diferencias, comparten intereses que, en un momento de crisis, podrían alinearse. Además, Irán ha incrementado su influencia en países como Siria, Irak y Líbano, creando un corredor militar hacia el Mediterráneo, algo que acerca físicamente esta profecía a la realidad. Aquí entramos en un terreno delicado. La Biblia no da fechas exactas, pero sí describe que este ataque ocurre en los postreros días, Ezequiel 38, 16. Muchos estudiosos creen que este evento podría ocurrir poco antes o en los inicios del periodo bíblico conocido como la Gran Tribulación. No sabemos si será en meses, años o décadas, pero la alineación política actual es una de las más cercanas al escenario de Ezequiel que hemos visto. ¿Por qué Irán es tan relevante en esta coalición? Es una potencia regional con aspiraciones militares y nucleares. Tiene una posición ideológica fuertemente opuesta a Israel. Posee alianzas estratégicas con Rusia y grupos armados en la región. En la profecía,
Persia no aparece como un actor secundario, sino como un socio central en la ofensiva. Aquí debemos recordar que la Biblia no es un libro de miedo, sino de advertencia y esperanza. Las profecías no están para satisfacer nuestra curiosidad, sino para llamar a la reflexión y al arrepentimiento. Incluso en medio de estas tensiones, Dios sigue salvando vidas en Irán. Hay reportes de que, pese a la persecución, miles de iraníes están recibiendo visiones y sueños de Jesús, algo que confirma que el plan de Dios va más allá de la política y la guerra. Si la Biblia describe con tanta claridad quiénes serán los aliados de Irán en esta gran guerra, ¿qué nos dice sobre el desenlace? ¿Qué ocurrirá el día que estas naciones marchen contra Israel? Y lo más sorprendente, ¿cómo usará Dios este conflicto para mostrar su poder al mundo entero? Todo eso lo veremos en la siguiente parte, y te aseguro que no dejará a nadie indiferente. Ya hemos identificado a los protagonistas de esta coalición, hemos visto cómo Irán, la antigua Persia, está en el centro del conflicto. Y como la geopolítica actual parece encajar inquietantemente con lo que Ezequiel escribió hace más de 25 siglos. Pero ahora, llegamos al momento decisivo, ¿qué sucede cuando estas naciones finalmente marchan contra Israel? ¿Quién gana esta guerra? La respuesta va mucho más allá de cualquier estrategia militar humana. Ezequiel describe que Gog y su coalición avanzarán como una tormenta, cubriendo la tierra como nubes. Esto significa una ofensiva masiva, con tropas y armamento avanzando hacia el corazón de Israel. En Ezequiel capítulo 38, versículo del 10 al 12, Dios revela los pensamientos de Gog. En aquel día subirán pensamientos a tu corazón, y concebirás un mal designio, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas que habitan sin muros. Y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y tomar botín. Este detalle es importante, Israel estará en un momento de aparente paz, quizá tras algún acuerdo o tregua temporal, lo que hará que sus defensas no estén al máximo. Justo cuando parece que Israel no tiene salida, ocurre algo que cambia el curso de la historia. En Ezequiel capítulo 38, versículo 18, Dios declara: En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá mi ira en mi enojo. Este no es un simple conflicto entre naciones. Es un momento en que Dios decide intervenir directamente para defender a su pueblo, y lo hace de forma sobrenatural. La profecía menciona varias manifestaciones que acompañarán esta intervención divina. Un gran terremoto tan poderoso que sacudirá toda la tierra, derribando montañas, murallas y fortificaciones. Confusión entre las tropas, los soldados se atacarán entre sí, sin reconocer a sus propios aliados. Plagas y pestilencias, enfermedades repentinas que diezmarán al ejército invasor. Tormenta de granizo, fuego y azufre, una imagen que recuerda a los juicios que cayeron sobre Sodoma y Gomorra, pero a escala militar. En Ezequiel capítulo 38, versículo del 22 al 23, Dios dice: Y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Este evento no será secreto. La intervención divina será tan clara que incluso las naciones que no creen en la Biblia reconocerán que algo sobrenatural ha ocurrido. El propósito no es solo salvar a Israel, sino demostrar al mundo que Dios sigue reinando sobre la historia humana. En Ezequiel capítulo 39, versículo del 3 al 4, Dios describe cómo desarmará a la coalición. Quebraré tu arco en tu mano izquierda, y haré caer tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. La imagen es fuerte, un ejército poderoso, reducido a nada, sus cuerpos esparcidos en los montes. Es de Israel, sirviendo de alimento para las aves y animales salvajes. La magnitud de la destrucción será tal que, según Ezequiel capítulo 39, versículo del 12 al 13, el pueblo de Israel necesitará 7 meses para enterrar a todos los muertos.
Esto muestra no solo la dimensión del ejército invasor, sino también el impacto histórico de este evento. Algunos estudiosos creen que esta guerra podría ser una antesala o parte de los eventos descritos en el libro de Apocalipsis, que también menciona a Gog y Magog en el capítulo 20. Sin embargo, en Apocalipsis se ubica después del milenio, lo que lleva a pensar que hay dos conflictos con características similares, pero en diferentes momentos de la historia profética. En cualquier caso, el mensaje es el mismo: ningún poder humano, por grande que sea, podrá vencer cuando Dios decide intervenir. Aunque este evento aún no ha ocurrido, su mensaje ya es relevante para nosotros. Nos recuerda que la historia está bajo el control de Dios. Las alianzas humanas, por fuertes que parezcan, no pueden anular los planes divinos. Dios defiende a su pueblo en el momento preciso, aunque parezca que la derrota es inevitable. Además, nos desafía a preguntarnos: ¿estamos preparados espiritualmente para los tiempos que vienen? La Biblia nos llama a vivir alertas, no solo en lo político, sino sobre todo en lo espiritual. En medio de esta tensión profética, hay un detalle esperanzador: el crecimiento silencioso de la Iglesia en Irán. Informes de organizaciones misioneras indican que miles de iraníes están entregando su vida a Cristo, a menudo después de tener sueños o visiones en las que Jesús se les aparece. Esto nos recuerda que, incluso en las naciones profetizadas para la guerra, Dios sigue salvando a individuos que buscan la verdad. Un ejército unido bajo un mismo propósito, confiado en su fuerza, destruido en un solo día por la mano de Dios. Una coalición que parecía imparable, reducida al silencio. Pero esta profecía no termina ahí. Aún queda una última parte que revela cómo este evento cambiará el rumbo de la historia mundial y qué significa para nosotros hoy. Lo que viene es quizá la advertencia más importante que la Biblia da para nuestra generación. Hemos recorrido un camino asombroso. Desde el pasado glorioso de Persia hasta su papel profético como Irán en el fin de los tiempos. Hemos visto cómo se aliará con naciones poderosas contra Israel, cómo marcharán con fuerza, y cómo, en un solo momento, Dios mismo intervendrá para detenerlos. Pero ahora debemos mirar más allá del campo de batalla. Porque lo que suceda después de esta guerra no será solo un capítulo más en la historia, será una señal directa para todo el mundo. Cuando el polvo se asiente y los escombros sean lo único que quede del ejército invasor, el mundo entero sabrá que no fue una victoria militar convencional. En Ezequiel capítulo 39, versículo 21, Dios dice: Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que puse sobre ellos. Esto significa que el resultado no será atribuido a armas, tecnología o estrategia, sino a la intervención divina. El propósito es claro: que las naciones reconozcan quién es el verdadero Dios. Históricamente, Israel ha sido visto como una nación pequeña y vulnerable, rodeada de enemigos más grandes. Sin embargo, después de este evento, la percepción cambiará. Israel será visto como el pueblo protegido por un poder que ninguna fuerza humana puede igualar. Pero este reconocimiento no significa que todos se volverán a Dios. La Biblia es clara en que, incluso después de señales tan impresionantes, habrá corazones que permanecerán endurecidos. En Ezequiel capítulo 39, versículo 22, se dice: Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Este versículo apunta a un despertar espiritual dentro de Israel. Muchos judíos reconocerán que la protección que experimentaron no fue casualidad ni mérito propio, sino la mano del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para algunos intérpretes de la profecía, esta guerra es un preludio a eventos aún más grandes. Posible inicio de un tiempo de paz temporal en Israel. Reconfiguración de alianzas políticas y militares en el Medio Oriente. Mayor interés en las Escrituras, tanto entre creyentes como entre no creyentes, al ver profecías cumplidas. En este contexto, podría darse el escenario para otros eventos proféticos descritos en Daniel y Apocalipsis, incluyendo la aparición del líder mundial que la Biblia llama el Anticristo. Después de un evento tan dramático, el mundo podría buscar un líder que prometa paz y estabilidad.
La historia nos enseña que las crisis globales suelen abrir la puerta a figuras políticas con poder sin precedentes. Esto encaja con lo que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, donde describe cómo antes de la venida de Cristo se manifestará el hombre de pecado, con señales y prodigios engañosos. Aunque estas profecías puedan parecer lejanas, la realidad es que los cimientos de este escenario ya están en formación. Las tensiones en Medio Oriente, las alianzas militares, la carrera armamentista y la inestabilidad política mundial son recordatorios de que la historia avanza hacia un punto culminante. La pregunta es, ¿estamos preparados? Ignorar la advertencia, como en tiempos de Noé, cuando la gente siguió viviendo su vida normal hasta que llegó el diluvio. Temer sin esperanza, vivir con ansiedad por lo que pueda venir, sin tener la paz que da la fe en Dios. Prepararnos con fe, reconocer que Dios tiene el control y que nuestra seguridad está en estar reconciliados con Él. Es importante entender que, aunque esta profecía describe destrucción, el corazón de Dios siempre es redentor. Él no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice el profeta Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Incluso en naciones que parecen enemigas de Israel, como Irán, Dios está obrando en corazones individuales. Las noticias de conversiones secretas, grupos de oración clandestinos y Biblias circulando de mano en mano son señales de que el Evangelio no puede ser detenido por fronteras ni gobiernos. Muchos estudiosos creen que este evento acelerará el cumplimiento de otras profecías que culminan con el regreso de Jesucristo. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Aunque no podemos fijar fechas, sí podemos reconocer las señales y vivir listos. Prepararse no significa vivir con paranoia o miedo, sino mantener una relación diaria con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Compartir el mensaje de salvación con otros. Mantener nuestros corazones limpios de resentimientos, pecado y distracciones que nos alejen de lo eterno. Si algo nos enseña esta profecía es que Dios nunca abandona a su pueblo. Aún en el momento de mayor peligro, Él tiene la última palabra. Para quienes confían en Él, este no es un mensaje de terror, sino de esperanza. En Romanos capítulo 8, versículo 31, el apóstol Pablo declara: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El futuro de Irán, de Israel y del mundo entero ya está escrito en la palabra de Dios. Cada día que pasa, las piezas se mueven, los hilos se conectan, y nos acercamos al momento en que lo profetizado se cumplirá ante nuestros ojos. Pero lo más importante no es si esta guerra será mañana o dentro de 20 años. Lo más importante es dónde estarás tú cuando llegue ese día. Porque cuando todo lo demás se derrumbe, solo permanecerán dos cosas, la palabra de Dios, y tu relación con Él. Hoy es el día para volvernos a Dios, para dejar atrás lo que nos separa de Él y para vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, nuestra vida está en sus manos. El reloj profético sigue avanzando, y la pregunta es, ¿estás listo?